o bien del país, con la finalidad de producir mayor conocimiento y que usted saque sus propias conclusiones. Araceli Tirado, Armando Ojeda, Juan Ordorica, Jesús Rojas, moderados por Víctor Torres en la mesa de análisis. Estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, primera emisión de este miércoles 18 de junio, saludando en la mesa a nuestra compañera y compañeros. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y por supuesto pues al equipo. Aquí estamos con Jesús Rojas. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, buenos días para la compañera, buenos días para el auditorio y un saludo para quienes nos escuchan en el Pérsico. Ay. Suena raro, pero el Pérsico está antes de llegar a Escuinap. Ándale, esa sí no me la sabía. No es un poblado, sino más bien un centro de abastecimiento donde ahí hay de todo para cambiar tus llantas, comedores. Es un negocio. Entonces, es como una serie de negocios. Correcto, el Pérsico, sí. Muy bien. Pues algo así. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Víctor. Hello, estimados días. Armando Ojeda, buenos días. Buenos días, Víctor, a ti, compañeros, chicos de la producción, y a toda la gente que nos escucha amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, más allácito de nuestras fronteras, Víctor. Bien, y nosotros con muchísimo gusto, además aquí en esta mesa, agradecidos con la audiencia que está más allá de Sinaloa, compartiendo estos contenidos de información y análisis. Bueno, es un tema que muy relevante a nivel mundial, ya lo comentábamos ayer, efectivamente, lo que impacta este conflicto en el Medio Oriente a nivel global. ¿Y qué es lo que está en juego en esta guerra entre Israel e Irán? Vamos abriendo la mesa contigo, Jesús. Mira, no quisiera hacer mucho antecedente, Víctor, porque ahí sí te vas, nos llevamos una hora. Este tiene desde muchos, pues incluso siglos, ¿no? El tema de los conflictos en Medio Oriente. Pero bueno, lo que podemos hablar es que es una guerra que ya está formalizada, es decir, habían comenzado como unas escaramuzas, algunos ataques entre misiles que se mandaban de Irán hacia Israel y de Israel hacia Irán. Hoy ya formalmente pues, está declarada esa guerra, y el tema es que Irán tiene una serie de aliados ahí cercanos a su país que no son formalmente naciones. Por ejemplo, en Gaza está el grupo Hamas, en el Líbano está Hezbollah, pero no el Estado libanés está apoyando a Irán como tal, es decir, hay un grupo radical al interior del Líbano que está apoyando a Irán, y lo mismo también en Yemen, los hutis o los hutuyes, y en Siria y en Irak también hay grupos radicalizados que comparten, digamos, esta fe islámica extremista, que tratan de implantar un Estado islámico o de expanderlo, y de alguna manera hacen la guerra o declaran la guerra contra ese enemigo histórico que ha sido Israel. A partir de eso se dio una escalada de violencia en las últimas semanas, en donde ya vimos los videos como este escudo protector antimisiles pues alcanzó a detener prácticamente el 90% de los misiles que atacaron en su conjunto, los de Gaza, los de Hezbollah, los de Yemen, todo el mundo atacó, y también por supuesto los iraníes, en un ataque simultáneo hacia Israel, en donde el escudo pudo detener casi el 90%, pero sí hubo un impacto de algunos misiles ahí. A partir de ahí hubo una respuesta, y ahorita el mundo está dividido pensando si este momento de crisis, digamos, en el Medio Oriente dará para una guerra mundial. Será una crisis de misiles de alcance nuclear, y cuál será la postura que tomarán para que sea así una guerra mundial. Tocamos madera, no lo sea, ¿no? Esas son preguntas, ¿verdad? Sí, claro. Esas son las preguntas. Sí. ¿Cuáles serán las posturas que tomarán las grandes naciones respecto a esto? Ya más o menos hay algunas declaraciones, entre ellas, por supuesto, Estados Unidos, Rusia y China, ¿no? Eso es, bien. ¿Qué intereses estratégicos están en juego en este conflicto, en esta guerra? Entre otras preguntas. Araceli, vamos contigo. Es un tema complejo, es un tema difícil. A mí sí me gustaría hacer mucho hincapié en ciertos puntos que me parecen relevantes, sobre todo que el Estado de Israel pues es el centro de la religión judía. Irán es un estado teocrático musulmán, y aquí hay rivalidades religiosas, culturales, históricas que tienen muchos siglos. Lo más reciente viene a partir de 1948, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando la ONU acordó la creación de Israel como Estado. Esta decisión contó con todo el respaldo de Estados Unidos, del Reino Unido, incluso la propia URSS,
de Stalin, y desde el principio la verdad es que la creación de Israel irritó a los palestinos desplazados en este entonces del territorio que ellos ocupaban. Otros países árabes, entre ellos Egipto, también se inconformaron. Incluso hubo una guerra que fue de 6 días, cuando Egipto y otros aliados fueron derrotados por Israel y que se extendió también en la parte de su territorio. En 1979 en Irán cae el gobierno del Shah, así era conocido, que tenía 40 años en ese país. El Shah de Irán gobernó pues muy cercano y con el apoyo de Estados Unidos, pero luego llegan al poder los islamitas radicales, en este caso conocidos como Ayatollah Khomeini, de fuerte oposición a Estados Unidos e Israel. Y pues una causa de fondo aquí en el conflicto es que el régimen de Irán ha expresado durante muchos años, muchas veces en reiteradas ocasiones, que uno de sus principales objetivos es la desaparición del Estado de Israel. Durante muchos años los Estados Unidos han expresado que el gobierno de Irán es el principal patrocinador y financiador, en este caso de los grupos terroristas. Israel ha denunciado que el régimen de Irán, quien ha patrocinado a Hamas, a la Gaza Palestina y a Hezbollah, pues en el sur del Líbano, Hamas y Hezbollah pues tienen como principio fundamental la desaparición de Israel. Entonces no es nada de obra de la casualidad, ya hay una historia detrás, y una de las principales causas del conflicto denunciado desde el gobierno de Obama pues es el programa nuclear que tiene Irán, que le permite pues tener bombas, tener misiles nucleares. En la guerra reciente pues ya en curso, Israel ha desatado una gran represión contra Hamas con Gaza, con un gran costo humanitario. Entonces ya aquí el primer ministro, incluso Netanyahu, ha desatado pues una sangrienta guerra, eso es muy lamentable, de represalia contra Hamas, quien prácticamente pues ha eliminado las fuerzas militares. Entonces aquí en esta guerra la verdad es que en este caso Israel pues no ha contado con el respaldo de Europa, solamente el de Estados Unidos, y desde el viernes de la semana pasada pues Israel empezó una guerra contra la infraestructura, en este caso nuclear y militar. Estos días parece que Donald Trump va a tomar una decisión plena y abierta, tomando partido por Israel. En esta guerra Irán parece que va solo, sin el apoyo prácticamente de Rusia, China, Corea del Norte. Entonces ya hay impactos económicos que seguirán dando en las siguientes participaciones. Pues esta es una gran pregunta, Juan, de cómo influye, para ir entrando ya en materia, más allá del tema que a muchos sí nos interesa, no obstante que estamos muy lejos en este asunto de las guerras modernas. En estos tiempos ya no hay distancias, como lo hemos visto. ¿Qué papel está jugando Estados Unidos? ¿Y qué papel, cómo influye la postura de las otras potencias, Rusia, China? ¿Cómo ves? Yo creo que tenemos que... ¿Por qué hoy en este momento está la guerra? O sea, ¿cuál es ahorita el casus belli que le llaman? ¿Qué pasó ahorita en este momento para llegar a esa respuesta? Mira, el gobierno de Irán lo ha dicho abiertamente, que su misión en la vida de los ayatollah es destruir al Estado de Israel. Así es, así está en su discurso, o sea, destruir completa y totalmente al Estado de Israel, destruirlo literalmente, no figuradamente, literalmente. Hasta el último de ellos lo dicen. Bueno, estaban alcanzando ya su capacidad nuclear, según la inteligencia israelí, que ya estaba a punto de tener armas nucleares, Irán, que estaban a escasos meses de tenerlos. Entonces el comando de Israel tomó la decisión: tenemos que atacarlos en este momento antes que tengan capacidad nuclear. Atacaron el viernes, pero atacaron de una manera que se desaparecieron o asesinaron a la mitad del Estado Mayor. O sea, lo hicieron en una noche, atacaban de manera precisa, que mataban al Estado Mayor y a los principales científicos nucleares iraníes en una sola redada. Irán respondió con misiles, lo que ya se habló. Entonces, sigue ahorita en estos momentos Israel atacando la capacidad nuclear. Aquí la pregunta es: ¿hizo bien Israel o no en ese ataque preventivo? Ahora, ¿cómo entra Estados Unidos? Aquí es bien importante. Israel ya llegó a la capacidad máxima de sus bombardeos. O sea, ya no puede bombardear, puede seguir bombardeando, pero digamos que las instalaciones nucleares iraníes están bajo tierra, están intactas. Sí. Aquí es donde entra Estados Unidos, porque Estados Unidos es el único país que tiene bombas capaces de atacar búnkers bajo tierra. Es el único país, no hay otro que tenga, debe de haber, ¿no? Pero seguramente que se sepa es Estados Unidos. Entonces Trump es de los que cree que Irán no debe tener armas nucleares. Entonces aquí entra la disyuntiva: ¿qué hacer? Ya dijo Irán, si Estados Unidos ayuda con armamentos o directamente entra a la guerra, ahora sí se va a armar la hecatombe, según Irán, ¿no? No tiene la capacidad de ir a una guerra mundial, no tiene la capacidad nuclear, sino ya lo hubiera utilizado. Aquí la duda es, Trump lo ha dicho y está en esa disyuntiva: ¿qué hacer? ¿Prestarle el armamento a Irán para que bombardee las instalaciones subterráneas nucleares, o mantenerse al margen y llevar a una mesa de negociación? Sin embargo, los especialistas dicen, si Irán
entre una mesa de negociación únicamente lo va a hacer para ganar tiempo. No le interesa otra cosa más que tener armas nucleares. Aquí estamos entrampados en eso. Mientras van a seguir los bombardeos de Israel sobre instalaciones militares y estratégicas. Si quieres, ahorita en la segunda intervención ya contesté esa pregunta, pero sí era muy claro especificar por tiempo, pero sí, tienes razón. En esta parte por qué Estados Unidos entra o no. Tiene que ver con las instalaciones. Estados Unidos no está participando directamente en la guerra, ¿no? Todavía, pero en estos días se tiene que decidir si va a entrar o no. Si no entra, pues ahí se acaba el asunto. A ver, Armando, vamos contigo. Bueno, los compañeros han puntualizado muy bien, contextualizado lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. El inicio fue desde la madrugada del viernes 13 de este junio. Israel lanzó su primer ataque aéreo contra Teherán y otras ciudades importantes de Irán. ¿Cuál era el objetivo? Supuestamente destruir enclaves militares y nucleares estratégicos que tiene instalado la República Islámica iraní. Ese es el pretexto que en esta ocasión tiene Irán para Israel para atacar a Irán. Supuestamente tiene enclaves militares muy fuertes. Pero pues Irán respondió a los ataques y el conflicto escaló niveles más allá de un marco bilateral. O sea, ya no es entre las dos naciones, Irán e Israel. Ya están asomando otras potencias mundiales, que eso es lo que alarma al mundo. Porque a medida que intervengan otros países, porque hay que decirlo, cada uno de los combatientes en estos momentos tiene aliados importantísimos. Irán tiene a China, Rusia, Pakistán, Corea del Norte, pues acá Israel, a Estados Unidos, Inglaterra, Alemania. Está pintado y dibujado esto para una catástrofe que esperemos no ocurra por el bien de la humanidad y del mundo, porque si se desbordan los rencores, los odios ancestrales que vienen arrastrando estas naciones. Es histórico, como bien lo comentaba Araceli ahorita en su intervención. Esto no viene de ahora, es histórico. Hoy está el pretexto de que es el armamentismo, pero eso viene tejiéndose, ese odio, ese coraje, ese rencor, esas guerras desde muchos años atrás, por cuestiones ideológicas, religiosas y por supuesto disputándose franjas importantes de terreno, de territorio. Y el petróleo, la verdad, juega un papel muy importante y lo podremos discutir enseguida. Decíamos, ¿cómo puede ir escalando este conflicto en Medio Oriente, esta guerra entre estos dos países, con la intervención de las grandes potencias? O sea, ¿qué efectos podría tener esto en la estabilidad global? Yo creo que en este caso en particular, y creo que así, si bien en algún momento Rusia y China se han mostrado, digamos, pro milicias iraníes, en este momento no están declarados abiertamente con ellos. Más bien Irán se está quedando solo. En el Medio Oriente, aparte de Estados Unidos e Israel, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y Bahrein están abiertamente en contra del régimen de Irán. Jordania y Egipto también de alguna manera han mostrado su inconformidad respecto a lo que está pasando. Y países neutrales como Omán, Kuwait, Turquía y Qatar han mostrado que ellos no se van a meter. Hay momentos del conflicto en la historia del Medio Oriente donde todos los países árabes han estado al unísono en contra de ciertas decisiones. En este momento incluso hay una división al interior de los países árabes porque no están de acuerdo en lo que está sucediendo, no les conviene una guerra incluso de dimensiones nucleares que no alcanzaría tal vez para acabar con el mundo entero, como algunos lo han planteado de manera exagerada, pero sí llevarnos a una situación muy complicada en donde el mundo tendría que tomar alguna de estas posturas. Ni Rusia, ni China, ni Corea del Norte están apoyando a los ayatolas en Irán, en este momento, en este conflicto en específico. Si Estados Unidos decide participar como tal, podría cambiar la dinámica, aguas, ¿no? Pero ahí quién sabe, porque también el interés principal de China, por ejemplo, armamentísticamente hablando, está más bien en Asia, y con Rusia, pues parece que Trump nunca ha tenido como una
digamos, una enemistad absoluta. Sí. Entonces yo creo y veo difícil que se pueda configurar, y espero no equivocarme, una guerra mundial como la que algunos plantean como tal, por la circunstancia específica del momento y porque prácticamente estas ideas radicalizadas en Irán están quedando sola y no están haciendo eco ni siquiera en la comunidad árabe, pues ahí tan cercana, ¿no? Es un buen punto. La pregunta es qué tanto depende también en este momento la estabilidad global, a pesar de lo que está pasando en Medio Oriente, de las decisiones que estará tomando en las próximas horas Estados Unidos, concretamente el presidente de ese país, Donald Trump. Araceli, vamos contigo. Y como comentaba al inicio, ¿no? Este conflicto pues ya escaló en la parte económica, tenemos impactos en el precio del petróleo por arriba del 10%, ronda los $75 por barril, y la verdad es que ello puede generar un repunte en los niveles de la inflación mundial, que podría afectar todo esto a una gran escala global. A México nos puede impactar con el tema de la inflación importada, una alza ligera del dólar también nos pega, y las tasas de interés, pues por ende, son más altas, sobre todo en el tema del nivel internacional, y estamos viviendo, la verdad, días de mucho peligro, días de grave riesgo, sobre todo para la paz mundial, para las relaciones internacionales, y hasta ahora pues se ve que Israel tiene una clara ventaja sobre Irán, ya tiene el control del espacio aéreo de Irán, y si en los próximos días, bueno, pues Estados Unidos se involucra, en este caso en el conflicto, pues ya tendríamos un escenario todavía más complejo, más difícil, y aquí el impacto global, bueno, pues es en cuanto a la economía energética. Se habla también que las relaciones internacionales están viviendo tiempos muy complejos en lo que va del siglo XXI, incluso 3 escenarios de posibles resultados que pudiera verse si se da una solución negociada, pues limitar el programa iraní sería en este caso el resultado, a cambio de garantías de seguridad o en el caso de aliviar el tema de las sanciones. El escenario 2, pues si se da una solución que esté consensada, que esté negociada, pues se puede limitar el programa nuclear de iraní, pero pues en este caso habrá que esperar. Si gana el caso Israel, obtiene la victoria, pues se daña el programa nuclear de iraní, y finalmente si el conflicto se prolonga, pues puede seguir generando efectos negativos para todo el mundo, sobre todo pues para las regiones, esta parte de toda la región. Bien, bueno, vamos a una pausa en radio. Estamos hablando de esta guerra entre Irán e Israel y qué impacto económico pudiera tener en México. Vamos a aterrizar un poco en nuestro país y si representa un impacto, un riesgo más bien para la seguridad nacional de México debido a la relación que tiene con Estados Unidos y la cercanía que tiene con Estados Unidos. Es el tema en la mesa de análisis. Vamos a la pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sociales sin comerciales. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa. Bueno, aquí seguimos. Es un tema que sí ya empieza a preocupar por las imágenes. Antes no era tan fácil como ahora en redes sociales, rápidamente, casi de manera instantánea están circulando las imágenes de los ataques, de los bombardeos, de las áreas afectadas con los misiles, y pues ya empieza a generar preocupación en varios países, incluso en América. Ahora, hay quienes consideran, Juan, que se podría terminar este conflicto con la intervención armada de Estados Unidos. ¿Es una decisión fácil la que puede tomar Estados Unidos en ese sentido para poner un alto a esta guerra? No, bueno, la guerra nunca es una decisión fácil. Lo que no vamos a ver en el corto plazo son tropas en territorio iraní, o sea, soldados en territorio, eso no lo vamos a ver. Si se llega a incorporar va a ser a través soldados de Estados Unidos. Sí, soldados en territorio, eso no lo vamos a ver en el corto plazo. O sea, tal vez, o quién sabe si en el mediano o en el largo plazo, pero en el corto plazo, eso olvídense, no vamos a ver una operación como la Irak o Afganistán, eso no lo vamos a tener, repito, en el corto plazo, ni siquiera se ha planteado. Si se llega a incorporar es con estos bombardeos, Los portaaviones. Ya sea prestar, sí. son unos 5 aviones, tampoco son tantos que tienen estas capacidades para bombardear búnkers bajo tierra. Ya de dos maneras puede participar, o vendiéndole este equipo a Israel, prestándoselo, o directamente haciéndolo. Es la manera que puede participar. Irán ha amenazado con extender la guerra, si eso se da. El problema es que Irán no tiene la capacidad. Lo que están analizando es que si Irán no tiene ya la capacidad nuclear, ya tiene bombas atómicas, sí. Eso es lo que está analizando. Sí, pero ¿qué implicaciones tendría la intervención directa de Estados Unidos en este conflicto? Directa en la guerra. Bueno, las guerras lo que tienen es la incertidumbre, ¿no? Muchos dicen, es que si entra Estados Unidos va a entrar China. A ver, quítense eso, tampoco ni China ni Rusia van a ir a inmolarse por Irán, no lo van a hacer. Son socios comerciales más que socios ideológicos. Entonces, ¿qué implicaría?
Yo creo en lo personal que habría más tensiones con China, pero hasta ahí, ¿no? Ahorita regresamos con el tema. Armando, vamos contigo. Bueno, en este conflicto entre los dos países hay que ver las potencialidades de cada uno. ¿Qué país es más grande? Mira, aquí están los datos que logré recabar. Irán es muchísimo más grande. Tiene una población de 89 millones de habitantes y 600,000 soldados activos. Israel cuenta con cerca de 10 millones de habitantes y apenas 170,000 efectivos militares. Eso te dibuja más o menos, pero en materia de potencialidad militar, armamento, sí. Yo creo que Irán cuenta con más potencia, fíjate, a pesar de que tenga más soldados o más habitantes, Irán. Pero aquí la enemistad entre estos países ha sido de altibajos, en la historia, han sido aliados incluso. En la guerra entre Irán e Irak, Israel fue un gran aliado de Irán. Fue uno de los principales proveedores de armamento y equipo militar para apoyar a su hoy acérrimo enemigo. Claro, se habla de que recibió a cambio información de inteligencia iraní sobre reactores nucleares que estaban instalados en Irak. Bien, permítame más palabras frente a la mesa, Jesús. ¿Y sabes qué pasa, Víctor? Que si te pones a analizar medios mundiales que quieren así acaparar notas, pasa un tanto como lo que pasa en Sinaloa. Dice, China advierte a Estados Unidos, 3 puntos, ¿no? Entonces vas y consumes la nota. Y te das cuenta que esa advertencia de China a los Estados Unidos, poniéndolo en el marco de esta contingencia, lo hace ver como que se va a meter, sí, ¿no? Pero ya te pones a ver y no, la última advertencia que China hizo a los Estados Unidos es por la posible intervención de este país hacia Taiwán y una tensa relación en un conflicto que está en el Indo-Pacífico, pero nada que ver con eso, ¿no? Y ahorita circulan notas como si fuera... Bien, ahí vamos. Bueno, vamos a regresar. Estamos precisamente con este tema en la mesa de análisis, el conflicto en Medio Oriente, esta guerra entre Irán e Israel. Hablando de México particularmente, y estamos contigo, Juan, decíamos, ¿cómo puede impactar económicamente y si representaría también un riesgo para la seguridad nacional del país por la cercanía y la relación que tiene con Estados Unidos? Riesgo de seguridad nacional poca o nula, porque pues, no veo Irán invadiendo Estados Unidos, está complicado, o a China invadiendo Estados Unidos, a través de México la veo poca. En términos económicos, pues la subida al precio del petróleo, que es lo que lo vamos a poder ver en el corto plazo, y algo en la cadena de suministros puede ser, o sea, inflación, en pocas palabras, es lo que nos podría afectar en el mediano plazo. Ahora, volviendo un poquito al tema, es las guerras mundiales, la 1 y la 2, no es una gran guerra, son pequeñas guerras que se fueron juntando. Si uno analiza la historia, la guerra de Japón y Alemania eran distintas contra Estados Unidos, no era la misma guerra, o la guerra de Francia con el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, no eran la misma guerra, son guerras distintas que se terminan juntando. Aquí lo que tenemos, por ejemplo, si le damos una vista al mundo, pues la guerra de Irán, pues no se parece a la guerra de Ucrania. Entonces, pero alguien podría juntarle y decir, pues es que es la misma porque Rusia y no sé qué. No, son guerras distintas. O China, pues no es, la guerra de Irán no es la guerra de China. Por eso hay que analizar las guerras que se están dando en el mundo para ver si se pueden llegar a convertir en un conflicto más amplio. Ahorita la amenaza es nuclear, por eso estamos todos con los pelos de punta, porque se cree que Irán tiene la capacidad nuclear. Pero en cuanto a la inteligencia israelí, que es muy buena el Mossad, y la inteligencia norteamericana determinen que las capacidades nucleares de Irán son pocas o no las tiene, yo creo que sí los van a terminar sacando al régimen de los ayatolá. Si ven y entienden que una implicación más compleja, creo que se van a ir a la mesa de negociaciones. Esto lo vamos a ver en la próxima semana, pero hay que entenderlo. No es una amenaza a la seguridad mundial ahorita como tal. Podría convertirse, pero así como está, no, porque las guerras que hay en el mundo, pues no se terminan ligando. Sí, son intereses distintos, además. Sí. Bien, Armando, vamos contigo. Sí, ahorita en el segmento yo del corte comentaba sobre el hecho de que han sido aliados en guerras Irán e Israel. Y yo he hablado de la guerra de los 80 que duró como 7, 8 años entre Irán e Irak.
Israel fue un gran aliado de Irán, su hoy alto enemigo. Pero aquí lo interesante que me parece es que en esa guerra que duró 8 años, no hubo vencedores ni vencidos. La ONU intervino y logró apaciguar las cosas, llegaron a acuerdos de pacificación y pues terminó ese enfrentamiento mortal. ¿Por qué mortal? Porque fue catastrófico. El saldo de soldados muertos, no estoy hablando de civiles, se estimó en los 500,000 entre ambos bandos en conflicto, los dos países. Entonces, siempre en una guerra, siempre habrá saldos negativos, muerte, desolación, crisis económica, social, de todo tipo, política. Se está viendo ya en los bombardeos, se está viendo el terror con que corren, huyen y mueren habitantes de cada uno de los dos países en conflicto, tanto de Irán como de Israel. Lo estamos viendo, y esas imágenes, Víctor, como tú bien lo decías ahorita, están llegando y la están compartiendo la gente a nivel mundial. Aquí mismo en Culiacán yo he visto algunos amistades que están entre familia comentando, oye, que viene la tercera guerra mundial, que se va a acabar el mundo, que ya viene. Es una serie de psicosis que está afectando este conflicto, que sí es importante comentarlo y puntualizar algunos aspectos que aquí los compañeros lo han hecho muy bien, y pues poner las cosas como son. En estos momentos no estamos precisamente ante la amenaza de una bomba nuclear que viniera a parar a Estados Unidos, que es lo que nos preocupa muchísimo a nosotros, que Estados Unidos sea aliado y sea atacado por la vecindad que hay entre nosotros. Y por eso las decisiones que tomará seguramente en las próximas horas o en los próximos días Estados Unidos pues son clave en este conflicto. Ahora, el impacto económico, decíamos, Jesús ya comentaba algo, Araceli y también Juan, el incremento del precio del petróleo. Hay que recordar el efecto inflacionario que eso puede traer. Hay que recordar que Irán es uno de los países que más produce petróleo. El conflicto armado se está dando ahí en la zona donde, por lo menos, petróleo y gas, hay que decirlo. El 30% del petróleo que se produce está en esa zona donde está el conflicto. ¿Qué consecuencias podría tener si este conflicto no se detiene pronto? Sí, hay una parte que toca en esta, digamos, en el punto neurálgico de la guerra, se llama el estrecho de Hormuz. Y en el estrecho de Hormuz pudiera cerrarse al paso si la guerra comenzara, o si la guerra se extendiera, por decirlo de alguna manera, y dependiendo también qué pasaría pues con los otros países que están ahí cerquita, como Arabia Saudita y Qatar. El tema es que ahí la apreciación es que de los $75-80 que está el precio del barril que comentaba nuestra compañera, podría subir a 110 o 120, dependiendo de cómo se vaya. Ahora, el tema es que en otros países que están, digamos, también con producción alta de petróleo en este momento, podrían entrar a compensar esto que se deje de producir si en caso de las tensiones se pusieran mayores en esa zona de conflicto, ¿no? Y por otro lado, eso es en cuanto económicamente que podría afectar. El precio del barril en el mundo se incrementaría en un tanto por ciento, es la estimación, dependiendo cómo nomás le abran la llave a otros países que podrían seguir produciendo sin mayor problema. Brasil, Arabia Saudita incluso, y otros más. El otro que quería comentar, y creo que es muy importante, es que en el mundo, y esto de la desinformación, y lo comentaba ahorita en el corte, es muy común que tomen declaraciones que no tienen nada que ver con el conflicto. Por ejemplo, hay notas que están circulando donde hablan que China advierte a los Estados Unidos sobre cierta situación, pero ya cuando te pones a ver la nota, ¿no? Te das cuenta que es por un conflicto completamente distinto, que tiene que ver más bien con Taiwán. También es parte de la guerra, ¿no? Sí, pero no tiene, es decir, ahorita China está más preocupado por lo que pasa en Taiwán, y Rusia, estaba leyendo una editorial del New York Times, dice, Rusia ya no es el villano en la época de Donald Trump. Esto es en marzo de 2025, hace un análisis muy profundo cómo desde la llegada de Donald Trump, Rusia dejó de ser como enemigo para él. Entonces, que alcance estos niveles o estas magnitudes mundiales se ve complicado, ojalá y así sea, pero lo que sí, si la guerra se establece, se formaliza y se dan con todo ahí, no podemos quitarnos
bastantes decenas de miles de muertos. Sí, entonces, desafortunadamente, hablando en el área. de los efectos económicos, algunos analistas hablan del riesgo global, es decir, cómo baja la confianza de los inversionistas ante esta incertidumbre. Araceli, tú también has tocado este tema en tus columnas. Sí, no, y en efecto, bueno, creo que para toda la comunidad internacional, pues estar a la expectativa en este marco de lo que está pasando con estos dos países, y sí retomar un poco ahorita lo que decía mi compañero Jesús en este marco de la desinformación, que es precisamente uno de los riesgos que el reporte del Foro Económico Mundial dice que es precisamente esta guerra cibernética, y este es uno de los hechos también que se debate en este panorama, ¿no? Entonces también está la parte de las repercusiones en las comunidades internacionales. Aquí a mí me llama la atención que encontré un documento por parte de, en este caso, investigadores de la UNAM, y hablan referente a este conflicto, a Irán e Israel, y dice que en este caso ven que Estados Unidos y la Unión Europea, pues, han instado la contención, mientras que Rusia y China pues han condenado estos ataques, ¿no? Entonces se ve más como que es quién va a tomar el liderazgo regional. El doctor Moisés Garduño García es experto en Medio Oriente y dice que considera que esta ofensiva pues viene de años atrás, lo que se quiere es el liderazgo regional. La doctora Iraíz Fuentes dice que esta escalada es un mensaje entre estos estados, pero que ninguno quiere realmente una guerra. Lo que están buscando es que sean vistos y sobre todo dentro y fuera como el más fuerte, como el líder para ganar esa región. Y estamos viendo también en las relaciones internacionales el paso de la diplomacia hacia una cultura de seguridad que privilegia el tema de la militarización. Y aquí sí es importante, sobre todo, retomar que ¿cuál es el contexto de las relaciones internacionales? Antes Estados Unidos era el regulador internacional. Ahorita no lo es. China no tiene el liderazgo suficiente y en este panorama, en este contexto, bueno, surgen múltiples actores en este aparato, sobre todo con armas y con diferentes gobiernos, lo que hace sumamente peligroso el mundo. Por eso es que el panorama internacional está a la expectativa y ante organismos internacionales que ahorita pues no están tan participativos, es la expectativa entre qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a decidir Estados Unidos. Ahora, el incremento del precio del petróleo, nos dicen, ¿por qué tanta preocupación en ello? Porque podría pensarse... Porque esos son los principales productores de petróleo. Sí, y no, además los efectos que tendría en los precios de los productos de consumo también, en las cadenas de suministro, ¿no? Sí, y aparte se va a aumentar la demanda también en caso ¿Qué pasa cuando aumentan los precios de los combustibles? Cuando baja la oferta porque van a producir menos, claro, y aumenta la demanda, ¿qué pasa en cualquier producto? Aumenta los precios, aumentan precios de combustibles, ya sabemos que luego viene una escalada. Entonces, eso, repito, precios. Corto plazo, porque el mediano plazo ahí se equilibra con otras cosas. Ahora, ahorita noticias, digamos, de los últimos minutos, el presidente Trump dijo: se me acabó la paciencia, buena suerte al señor Khomeini, al ayatollah. Se le acaba de decir, y en este momento la embajada norteamericana en Israel está pidiendo que todos los ciudadanos norteamericanos salgan. Entonces, pues, esa es noticia ahorita de último minuto, está pidiendo ya, organizando hasta cruceros, está por barcos de cruceros, lo están sacando ya los ciudadanos norteamericanos de Israel. Pues esto yo creo que, y ya con las declaraciones de Trump, yo creo que sí, al menos van a prestar sus bombarderos. Es un tema, insisto, no esperemos ver tropas en tierra, eso no, pero sí vamos a ver, yo creo, una escalada más en los bombardeos. Tampoco vamos a ver, porque tienen que cruzar otros países, tropas israelitas en Irán, tampoco. Esto será toda una guerra de bombas. A distancia. Sí. Bueno, pues vamos, las próximas horas son clave, hay que estar muy atentos. Sí. Cerramos, Armando. Yo creo que Estados Unidos sí representa un liderazgo internacional en materia militar y económica, sí lo representa. Todos volteamos a ver la postura. ¿Qué dice Donald Trump? Claro. Entonces, ahorita lo está comentando aquí compañero Juan. Una sola declaración de Donald Trump estremece al mundo en estos momentos. Eso que dijo es prácticamente una declaratoria de guerra. Ya está anunciando su intervención, su posible presunta intervención. Él juega con sus declaraciones y al gato y al ratón, pero en este caso no es un juego cualquiera. Si está hablando, está amenazando, está advirtiendo a Irán de su posible intervención, y las reacciones, sabemos, de los iraníes no son, ahí te va este bomboncito. Ellos también están y tienen con qué responder, y ese es el gran riesgo que tenemos en estos momentos. Bien. Bueno, aquí nos hacen una pregunta, Armando, rápidamente. ¿La ONU qué papel está jugando, la Organización de Naciones Unidas?
Pues milando. Pues está observando. Yo te decía que en la guerra en los 80 entre Irak e Irán, que Israel apoyó precisamente a Irán, ahora es un enemigo, la ONU logró ese pacto de término de guerra. Ojalá que sirviera en esta ocasión la ONU de mediador y llegar a esos extremos de llegar a un acuerdo, pero todavía lo veo noticia difícil. También, última hora, el gobierno de Irán anuncia que no enviará a nadie en las negociaciones que citó la ONU a Omán. No, pues está cada quien en su postura. 30 segundos, Jesús. Sí, pues la verdad es que vamos a estar viendo y dándole seguimiento al tema. Claro. En verdad es preocupante, por supuesto, cualquier guerra deja siempre daños civiles, creo que eso es lo más alarmante. Y pues nada más queda, pues no queda otra cosa sino pedir por la paz, Víctor, ojalá que se pueda. Araceli, ¿queda alguna posibilidad de una solución negociada? Pues aquí los actores principales es Estados Unidos, Rusia y China. Sus decisiones, todas sus acciones, pues la verdad son cruciales y tienen impactos económicos y estratégicos. Entonces, bien, ahí es. A esperar. Jesús, muchas gracias. Araceli, gracias. Pues se reportaron del Golfo Pérsico, Víctor, no me digas. Refaccionaria Kelly de ahí dice que escucharon el saludo. De Nescuinapa. Muchos saludos. Cuando juegues con sentimientos. Gracias, hermano. Y nos vamos. Gracias a usted por su compañía. Lo esperamos en punto de la 1 de la tarde en la segunda emisión de Línea Directa. Información de verdad. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres.